veremos que mientras los hermanos conspiraban para vender a José, evidentemente Rubén se había marchado a algún otro lugar. Porque leemos, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, ¿la túnica de mi hijo es? Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas. Note que hijas está en plural, así que él tenía otras hijas. Se levantaron para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Jacob, el engañador, engañando primero a su hermano, ¿recuerda? O de hecho engañando a su padre, para tomar la bendición de su hermano. Ahora él termina siendo engañado por su suegro Labán y ahora engañado por sus propios hijos. Quiero que note que los hijos no dijeron nada acerca de esto. Dejaron que el anciano sacara sus propias conclusiones. Simplemente le trajeron una túnica ensangrentada y dijeron, ¿reconoces esta túnica? ¿Por casualidad es de tu hijo? Así que ellos dejaron que su padre sacara las conclusiones de que un animal fue el que debió haber matado a su hijo. Y así Jacob dijo, José fue despedazado. Le hicieron arribar a esa conclusión, le hicieron creer eso. Pero ellos le engañaron. De manera que el que engaña termina siendo engañado. Ahora bien, el último versículo parece cerrar este capítulo y luego el capítulo 38 es una especie de historia corta aparte de todo esto. Leemos, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón. La palabra oficial aquí en el hebreo literalmente es eunuco, un eunuco, capitán de la guardia. El capítulo 38 está puesto para darnos un poco de trasfondo histórico en cuanto a los ancestros de Jesucristo, porque como la maravillosa persona que José era no fue puesto para que tuviese la bendición del Mesías viniendo a través de él, por eso encontramos esta maravillosa historia presentada de esta manera. El Mesías iba a venir a través de la tribu de Judá, no de la tribu de José. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Era la costumbre, estimado oyente, que si usted quería obtener una esposa, usted hacía ir a su padre para que arreglara la dote. Tenía una gran ceremonia y demás. Judá no se molestó en pasar por esto. Simplemente salió, vio a esta mujer Súa, probablemente era atractiva, y simplemente él decidió de esta manera, prosigamos y serás mi esposa. Viviremos juntos y demás, y así la tomó. Y sigue la lectura, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Esto está solamente a 13 kilómetros de Hebrón. Judá tomó una esposa. Ella concibió. De hecho, tuvo 3 hijos. Onán y finalmente Sela. Lo interesante es que Judá debía ser el padre o el ancestro de Jesucristo. Pero Súa evidentemente no era la elegida de Dios para que fuera su esposa. Simplemente él la vio, le atrajo ella, y comenzaron a vivir juntos y tuvieron 3 hijos. Pero esto no era el plan de Dios, que Súa
fuera la madre de aquellos descendientes que traerían luego al niño Jesús. Por lo tanto, la acción de Judá, sin dudas, estaba fuera del plan y de la voluntad de Dios. Imagino que ella era cananea, ella estaba aferrada a los dioses de los cananeos. Judá quizá pensó que él podría convertirla a Jehová. Evidentemente no se convirtió, porque al menos 2 de sus hijos se llamaron con nombres cananeos. Judá, sin dudas, llamó al primero con un nombre hebreo, pero los 2 últimos son nombres cananeos, y esto nos muestra que ella comenzó a tener una influencia muy fuerte sobre Judá. Ahora bien, Judá sabía que de su simiente habría de venir un día el Mesías, y por tanto él salió e hizo arreglos para que su hijo se casase con esta muchacha de nombre Tamar. Y siguiendo la lectura nos dice, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Qué interesante, no nos dice cuál es la maldad de él, ni nos dice cómo fue que Dios lo mató. Pero Dios no quiso que este hijo le naciera a Súa para que éste estuviera en el linaje del Mesías. Así que antes de que este hijo de Súa tuviese un hijo, por su propia maldad, Dios lo mató. Una parte del código de aquellos días era que si tu hermano moría antes de tener un hijo, entonces era la obligación del hermano que seguía en edad al mayor tomar a la misma mujer como esposa, y el primer hijo que naciera debería ser nombrado como el hermano muerto, o con el nombre del hermano que había muerto. Y más tarde se incorporó en la ley judía, pero esto ya era parte de las leyes más tempranas de Hammurabi y de otros códigos. Hay allí una parte de los códigos de leyes más tempranas que eran una práctica aceptada y más tarde fueron también incorporadas a la ley mosaica. Sigue diciéndonos Génesis, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Podemos argumentar muchas razones para pensar por qué Dios le quitó la vida, pero la razón para que Dios le quitara la vida fue su fracaso en ser obediente a la ley que Dios había establecido para que levantara simiente al hermano muerto. Y esto era una rebelión contra esa ley que estaba establecida por Dios y por lo cual Dios le mató. Ahora, en lo que a otras cosas respecta, en cuanto a interpretar otros motivos por los cuales Dios mató a Onán, la Biblia está completamente en silencio en cuanto a eso. Y, estimado oyente, donde la Biblia está en silencio sobre un tema, nosotros también debemos permanecer en silencio y tomar algunas escrituras, como por ejemplo Romanos capítulo 14, y que ese sea el criterio de juicio. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En cuanto al control de natalidad y el ejercicio familiar del control de natalidad, métodos de control o similares, esto es algo que cada familia debe solucionar. La Biblia, de hecho, no cubre o no trata estos asuntos. Y donde la Biblia no trata específicamente con el tema, entonces tenemos que ir donde la Biblia trata con temas no específicos. Y esto es que cada persona tiene que estar persuadida en su propia mente de lo que está bien y de lo que está mal. Por lo tanto, cada pareja debe determinar para sí mismos el método de control de natalidad que ellos quieren seguir. Pienso que Dios espera que usemos de sabiduría en cuanto al tamaño de nuestra familia. Y no creo que Dios haya pretendido que la relación íntima entre el hombre y la mujer sea estrictamente para perpetuidad de la raza humana, sino también para una experiencia placentera entre el esposo y la esposa, una experiencia que les acerque.
En Hebreos leemos que honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Así es que el apóstol Pablo les enseña a los corintios que debiera haber mutuo entendimiento y acuerdo entre esposo y esposa en lo que a su frecuencia en las relaciones íntimas refiere. Pero aún así no debiera haber un tiempo de abstinencia prolongado de uno con el otro, puesto que Satanás se moverá y usará ese tiempo prolongado como una oportunidad para tentar. Así es que esta escritura aquí, donde Onán derramó su semilla en la tierra y Dios le mató, esto debe ser tomado en su contexto. No es un argumento en contra de estas prácticas que los hombres han usado, como si utilizáramos un argumento en contra de ellas, sino que de hecho es porque Onán falló y se rebeló en contra de la ley de Dios al levantar una simiente para su hermano muerto. Por ello fue por lo que el Señor lo mató. Continúa Génesis diciendo, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ahora Sela era un joven, aún para casarse, era muy joven. Él, de hecho, era el más joven de los 3 hijos de Judá. Pero más que eso, él estaba con temor. Hombre, si 2 de los hijos han muerto en un matrimonio abortivo con esta mujer, sin duda él no quería que los 3 se perdieran. Así que dice, ve a casa de tu padre y habita allí. Y él trató de olvidarla, algo así como ojos que no ven, corazón que no siente. Y así la dejó ir. Y él trató de olvidarla, algo así como ojos que no ven, corazón que no siente. Y así la dejó ir. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Así continúa el libro de Génesis. Fue que esta mujer con la cual él se casó, la cual no fue elegida por Dios en absoluto, ella murió y debía ser bastante joven, puesto que Judá tenía solo 40 años en ese momento. Por tanto, debió haber sido muy joven esta mujer cuando murió. Después, dice la Biblia, Judá se consoló y subía a los trasquiladores. Bien, parece que no pasó mucho tiempo lamentándose por ella. Imagino que el matrimonio se convirtió en un asunto bastante triste para él, porque no era realmente el propósito de Dios que Súa estuviese en la línea del Mesías. Ella era cananea y sin dudas nunca se convirtió, sino que comenzó a ejercer cada vez más y más influencia sobre la familia. Y el Señor la quitó, se la llevó a una edad joven, y Judá fue consolado. Luego Judá se encaminó a la fiesta de los trasquiladores, porque la esquila de ovejas siempre era acompañada de grandes fiestas de celebración. Era un momento en el cual tenían mucha alegría en el año. Ellos se congregaban juntos, esquilaban las ovejas y luego tenían una gran fiesta. Después Judá se consoló, continúa diciendo Génesis, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Gira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Pero su suegro no la había estado tratando muy bien. Sela ahora era un hombre y él se suponía que fuera su marido, pero no la habían mandado a llamar. Así que ella habrá comenzado a tomar las cosas por sus propias manos, y así se coloca el velo, se sienta en ese lugar. De hecho, ella está tomando la apariencia de una prostituta del templo. Entre las mujeres cananeas esto era muy común, ser una prostituta del templo. Aún mujeres casadas eran requeridas para dar una cierta cantidad de tiempo durante su vida para servir a los dioses de ese modo, porque el proceso de fertilidad
era adorado en sus adoraciones primitivas de sus dioses, sus ceremonias de adoración de los dioses. Así era que las mujeres eran requeridas durante periodos de sus vidas para convertirse en prostitutas del templo. En un sentido, daban sus vidas a sus dioses y diosas de la fertilidad también. Así que ella se puso los atuendos de prostituta, el velo de prostituta, y se sentó en el camino a Timnán. Y la vio Judá, dice el relato bíblico. Puede ser que ella esperase que Sela la viese y luego él era el que se suponía se casaría con ella. De cualquier modo, ella quizá estaba calculando atraparlo. Pero en lugar de ello, el padre la vio. Y por supuesto, su esposa está muerta y demás, usted entiende, ¿verdad? Y dice el relato, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llevó a ella, y ella concibió de él. Ahora, este asunto de ¿qué prenda te daré? Interesante es que el dar un anillo en el matrimonio viene de hecho de este acontecimiento. La prenda para mostrar sinceridad. Sí, la prenda fue siempre con ese propósito. Te he hecho una promesa para mostrarte que mi promesa es sincera, entonces te voy a dar esta prenda. Así es que el anillo es una prenda para mostrar la sinceridad de un acuerdo, de una promesa. En otras palabras, es una garantía de la promesa. Así que ese es el propósito de un anillo de casamiento. Es una prenda mediante la cual está garantizando el hecho de que usted habrá de guardar el acuerdo, ese pacto que ha sido hecho con anterioridad verbalmente. Seguimos la lectura y vemos que así ella concibió. Y dice, luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo la Dulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer. Pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Toda esta cosa con Tamar es algo medio incómodo, y él probablemente pensó, bueno, finalmente me voy a deshacer de ella, y esto tiene que ser ahora. Pero le esperaba una sorpresa en el camino. Y dice así Génesis, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero, volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Así que le nacieron mellizos. Y es interesante nuevamente que uno parecía que estaba saliendo del vientre,
y de repente replegó su mano y el otro nació primero, porque el otro iba a ser aquel por el cual la línea de Cristo iba a venir. Así que Súa y sus hijos están fuera del camino, en cuanto a la línea y la genealogía que conduce a Jesucristo. Y ahora la genealogía de Cristo ha de pasar por Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así que finalmente Dios tiene las cosas funcionando del modo que Él las quería. Fue un proceso largo, tortuoso, pero con todo, Dios tiene maneras muy interesantes de hacer funcionar sus planes y sus propósitos en nuestras vidas. Es interesante que en el Evangelio de Mateo, cuando él traza la genealogía de Cristo, vemos allí 4 mujeres que son mencionadas. Una de ellas es Tamar. De todas las mujeres que estuvieron en los ancestros, porque hubo una mujer para cada hombre, naturalmente en la genealogía de Cristo, y allí 4 mujeres fueron nombradas. Tamar, Rahab. Ahora, Tamar estaba allí, ella actuó como prostituta. Rahab, ella era prostituta profesional. Después tenemos a Ruth, que era moabita, y Betseba, la cual se convirtió en esposa de David a través de circunstancias realmente muy entreveradas. Así que las 4 mujeres son mencionadas en la genealogía de Cristo. Son 4 de las cuales nosotros escogeríamos como las candidatas menos indicadas para que estuvieran en esa línea que traería al Salvador del mundo. Son las 4 mujeres que se mencionan en el Evangelio de Mateo.